Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos nuevamente en Negocios son Negocios y hoy vamos a hablar y analizar y comprender la política argentina con un querido amigo, un sabio, como siempre le digo, un hombre multidimensional, que es Daniel Montoya desde Córdoba y vamos a analizar un poquito la situación política, ¿no? De esta reforma económica que estamos viviendo. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal, Martín? Muy agradecido por tus palabras y además un placer extra de esta amistad que mantenemos de tantos años, que la verdad es un gusto encontrarme, revivir tan buenos momentos y bueno, a ver, de aquella época es como que estamos en un revival de una... Es como una puerta que había sido cerrada y tirado la llave al río después del final traumático de los 90, de la convertibilidad. Y bueno, estamos viviendo un segundo tiempo en este aspecto. Eh, Así que bueno, me parece que es un muy buen momento para conversar y para explorar para dónde puede ir la mano en este gran cambio, un nuevo tiempo, un cambio de época, donde hay muchos temas que estaban tabú, que vos desde la fundación venías trabajando en momentos donde eran muchos, hasta los títulos prohibidos. Es como que todo lo que tenía que ver con cambio, modernización, racionalización económica había quedado en un placar, en una caja fuerte, muy cerrada y había sido tirada al río. Fue un final traumático. Y bueno, lo vimos, me parece que, a ver, la expresión Martín más acabada de eso, un Menem que en el velorio estaba prácticamente él solo y su alma, los familiares, es como que es una, fíjate, un expresidente que todavía la sociedad se pregunta y muchos analistas políticos, ¿qué hacemos con Menem? Es más, hasta su tumba eh, ha sido maltratada en estos, la semana pasada, la tumba de él en la tablada. Es un tema como que ha quedado que todavía genera mucha polémica. Y podemos decir que estamos viviendo un déjà vu. Tiene puntos en común, tiene diferencias esta realidad política que estamos viviendo con la reforma de los 90, por ejemplo, en términos de, más allá del discurso que busca un poco el parecido, Mm. eh, digamos, el poder real, ¿no? En diputados, senadores, gobernadores, intendencias. No, a ver, es un cambio de época más allá de quererse parecer. Tiene parecidos por ahí con una época, quizás unos años atrás, que fue cuando Alfonsín hizo pie en un sistema, imagínate, después del trauma del proceso militar, estaba todo el sistema político roto y era hacer pie en los escombros. Bueno, esto tiene ciertas analogías. Hubo una ruptura muy grande el año pasado, el hecho de que llegara un outsider del perfil de Milei, que vos lo conocés personalmente de hace tiempo. ¿Te imaginás? Es como que hubo un terremoto en la Argentina, inclusive todas las dos grandes coaliciones que protagonizaron los últimos 20 años de la política volaron por el aire. Y bueno, aparece una experiencia donde la sociedad argentina se ha metido en un terreno. Los conquistadores portugueses, cuando entraron en Brasil, ponían carteles cuando se adentraban en terrenos absolutamente inciertos que decían Hic sunt leones, de aquí en adelante los leones, no sabían qué había. Bueno, estamos viviendo un proceso similar y hay diferentes. Los 90 Menem llegó, antes que eso, después de un proceso de una interna que ha sido la única interna, gran interna que ha tenido el peronismo, donde Menem lo batió en el año 88 Cafiero. Entonces el peronismo había dirimido, después del trauma del proceso militar, la muerte de su viejo líder en el año 74, había dirimido el liderazgo. ¿Quién tomaba el bastón de mando que estaba tirado en el piso en ese momento? Entonces, este es un proceso bastante diferente en ese aspecto. Se abrió la tierra el año pasado y vemos inclusive, Martín, manifestaciones que ha tenido esta crisis tan grande del sistema político, donde fíjate, en estos días veía una encuesta
dónde está haciendo pie Milei y por quién está siendo sostenido a nivel del electorado. Fíjate, es una franja de votantes jóvenes de 16 a 29 años que habitan la mayoría de ellos en el interior, sobre todo en esta provincia donde yo estoy ahora, en San Luis, en Mendoza, en todas las provincias, la zona núcleo del interior de la Argentina, que fue la que le dio el espaldarazo político a Milei el año pasado. Entonces, se está rompiendo. Después, mayoría de hombres más que de mujeres. Es una relación de 60-40, nivel de instrucción más bien básico, elemental. Entonces, es un nuevo tiempo político en ese aspecto, porque fíjate, al peronismo, hablamos del peronismo de Menem, el peronismo está viviendo una gran crisis en este momento, que es el hecho de que Milei ha sido un personaje que ha entrado en la feligresía típica y tradicional del peronismo, que son los sectores bajos, los postergados, por ahí los que estaban excluidos, y por supuesto con una manifestación de exclusión de época diferente. Allá en una de esas, en los 40, Evita hablaba de los descamisados. Bueno, en esta época, ¿quiénes son los descamisados? Por ahí los repartidores de Rappi, los que están trabajando en negro, todos los monotributistas, muchos que en una de esas son apenas alcanzados por algún plan social. Entonces, Milei ha sido el conductor de una ambulancia que ha ido recogiendo toda esa, digamos, yo te diría, todos esos postergados o excluidos de este sistema, que fueron sistemáticamente siendo barridos bajo la alfombra por el sistema político de las dos coaliciones que, digamos, se alternaron en el poder en las 2 últimas décadas. Voló por el aire Juntos por el Cambio, que era el candidato natural para explotar la debacle del Frente de Todos, pero por el otro lado también el peronismo entra en una crisis que quizás sea similar a la que vivió el radicalismo allá por 2001. Es como que hay una gran duda a nivel de los analistas políticos si el peronismo, quizás en este momento, y yo creo que tenemos una certeza de que está viviendo hoy su 2001, su fin de época, y es como que no tiene los códigos, es como que en el GPS no sabe dónde encuadrarlo a Milei. Me parece que Cristina, en ese aspecto, y por unas notas que ha dado ella más bien en off en algunos medios, está comprendiendo que ya no tiene esa comodidad de la oposición que le ofrecía Macri. Es como que Juntos por el Cambio era una góndola fácil de identificar para el peronismo. En cambio, la de Milei no, ya que ha entrado a la casa o al living o al comedor de muchas de las familias que tradicionalmente votaban al peronismo. Y te pregunto, este fenómeno que vos también describís, y el liderazgo carismático, ¿no?, de Javier Milei, ¿cuán sensible es al esfuerzo, digamos, que demanda varios meses, por lo menos, al costo político de la reforma económica, digamos, ¿no? Y mirá, él tiene una tarea que es de un desafío en términos de liderazgo enormes, donde por supuesto viste que hay muchos colegas que dicen Milei no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene un partido político propio, estructurado, como, fíjate, el radicalismo en su crisis tiene gobernadores, tiene un montón de intendencias y nunca las perdió. Milei no tiene nada de eso, pero ese es apenas el lado A de la historia. El lado B es que tiene un acompañamiento de la gente inédito que no se veía hace muchos años en Argentina y que le ha dado sustento y le ha dado anclaje a una experiencia política de alguien que viene de los márgenes, un outsider puro, porque cuando hablan, fíjate, de Trump, por ejemplo, Trump llegó a caballo del Partido Republicano. Él era un outsider, podríamos decir, del ambiente empresarial como Macri, pero Macri armó un partido político propio, y no solo eso, sino que además llegó con una sociedad, con un partido estructurado y ramificado a nivel federal, como el radicalismo, con mucho poder de fuego en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que suele decir el turco así, es muy gracioso,
que no hay pueblo donde el radicalismo no tenga un escribano y una psicopedagoga. Bueno, eso es muy cierto, nunca lo perdieron a eso. Y entonces, bueno, Macri se sirvió de esas estructuras. Bueno, Milei no ha llegado con nada de eso, ha llegado, y me parece que su mensaje de apertura fue muy claro en ese aspecto, que exponiéndose de espalda al Congreso, eso, y también un poco ese mensaje tan fuerte que le dio y que abona su capital político, que es hablar de la casta, y bueno, y asentarse en todo momento, y es una experiencia de un tipo de un gobierno de carácter plebiscitario. Si bien él no ha convocado todavía a consultas populares, no, como en su momento hizo Alfonsín, algún referéndum con el tema del canal de Beagle en su momento, bueno, pero él está usando una herramienta de época que sustituye y reemplaza esa tan estática para estos tiempos, que son las redes sociales. Su plebiscito diario de época y dinámico es todo ese complejo de redes donde él usa TikTok, tiene millones de seguidores, se ha convertido de alguna forma en un fenómeno mundial que atrae muchos jóvenes en las redes. Vemos en Estados Unidos hasta gente haciendo zapatillas con la cara de él, lo vimos en Europa ahora invitado a la reunión del G7, así que él tiene un poder que por ahí no es un poder formal, pero es muy importante para la época, que es el acompañamiento y el apoyo de la gente. Ahora, ¿cuánto tiempo puede contar con eso? Bueno, yo creo que en sus núcleos duros, me parece que por eso te hablaba de esos jóvenes de 16 a 29 años que han llegado atraídos y que han sustituido, me decían profesores universitarios amigos, lo que era hace 15 años atrás el atractivo que generaba la cámpora y los jóvenes del kirchnerismo y la figura de Cristina en las universidades, eso lo está generando Milei. Yo creo que ellos lo van a acompañar eventualmente, no solo hasta la puerta del cementerio, van a entrar hasta la tumba con él y hasta le van a lustrar el ataúd. No creo que lo desconozcan en ningún momento. Hay que ver, bueno, todos estos apoyos que más bien son de orden táctico. Los votantes del PRO, de Juntos por el Cambio, hoy lo están acompañando, pero bueno, sabemos que tienen otra agenda. Este es un programa muy cruento a nivel, Martín, de las clases medias. Y bueno, no es casual ahí de que tenga una oposición tan frontal del radicalismo y de algunos medios de comunicación. Ahí podemos hablar como una continuidad. Fíjate las peleas que está teniendo Milei con el Grupo Clarín. Bueno, el Grupo Clarín, si hay algo que se ha jactado siempre, es de ser una caja de resonancia, una escucha de los sectores medios en la Argentina. Es como que siempre se han peleado. Es como una constante. Fíjate que Milei entra en una galería extraña con la pelea con Clarín, porque se peleó Alfonsín con el Grupo Clarín, se peleó Menem, se peleó, ni hablar el kirchnerismo, fue el gran enemigo, sobre todo a partir de la entrada en el poder de Cristina. Y bueno, Milei ha entrado también a esa galería de presidentes argentinos que se pelean, y bueno, esa es una pelea muy preciada para el votante peronista. Así que bueno, se ve que hay chisporroteos ahí, pero me parece que Milei tiene un activo que algunos colegas o algunos políticos lo están minimizando, que es tener el apoyo, el acompañamiento de la gente y de los jóvenes, y eso me parece que quizás algunos líderes políticos con una cabeza un poquito más fría, que miran un poquito más allá, como Cristina, están comprendiendo eso, y eso explica de que ella se mantenga tan guardada en esta etapa. Sí, y un par de puntos cortitos para ir cerrando. Te reflexiono y te pregunto, los dos chicos desmayados en el colegio Cardenal Copelo, ¿no? Creo que habla un poco de lo que vos describías. Por un lado, ese punto de liderazgo carismático mesiánico. Otro punto que te quería hacer, otra pregunta es, ¿está durmiendo con el enemigo, con Villarruel? Y el tercer punto también, muchas preguntas son largas de respuesta, aunque te pido que sea rápido. ¿Qué pasa con el pacto próximo y la reunión en Córdoba? Sí, bueno, con los jóvenes, Martín,
ahí no hay ninguna duda, él tiene esa característica, él es, no sé, decirte en la época, el Mick Jagger de época de los jóvenes, que entraba con esa fuerza. Hoy son otros fenómenos por ahí en una de esas más nuevos, pero tiene esa capacidad, llega con un entusiasmo, una fluidez y explica por ahí en una de esas, en este momento, el veranito que está viviendo él a nivel político, y me parece que eso va a ser una constante. Ya lo vimos en su época con el kirchnerismo. Ese es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Los jóvenes hoy valoran mucho, y en esta digamos, con estas herramientas de comunicación face to face que tienen las redes sociales, valoran mucho a alguien lo políticamente incorrecto y al que les habla Fíjate una cosa, Martín, Milei en los estudios profundos, por ahí la gente no aprecia las propuestas que en una de esas puntualmente tienen. Por ejemplo, la dolarización, hay mucha gente que no acompaña eso, pero sí acompaña la forma en que la actúa. Todo eso de aparecer con las patillas, los pelos parados, la campera de cuero y manejarse con la reacción y cómo él siente las cosas en el momento, es muy apreciado por los públicos juveniles. Así que eso llegó para quedarse. En lo que hace a Villarruel, yo no creo que él esté durmiendo con el enemigo ahí, simplemente me parece una cuestión de roles. Espero que Milei tenga el pragmatismo político para comprender de que él, más allá de que él en una de esas, en la división del trabajo, tiene la función de gobernar plebiscitariamente de cara a la gente y sobre todo a los jóvenes, bueno, Villarruel tiene otra tarea a la par, que es tratar de estructurar legislación y leyes que sabemos que en lo que hace a la hora de alguien que viene a radicar una inversión a la Argentina es un capítulo importante de que tengan un enforcement. Podés arrancar, y como arrancó Milei, a Milei hoy no le hace falta ninguna herramienta jurídica ni la ley ómnibus, todo en la medida de que él encamine la macro, eso digamos, los mercados ya están respondiendo bien y van a responder mejor. Ahora, para hablar de un proceso de largo plazo y sobre todo gente que te venga a enterrar inversiones en sectores a 10 años, a 15 años, ahí ya la seguridad jurídica, más allá de la seguridad macroeconómica, importa y mucho. Así que el papel de Villarruel es importante y complementario. Y bueno, lo último en cuanto al pacto del 25 de mayo acá en mi provincia, creo que es una oportunidad inédita, increíble. A ver, el último que hubo, Martín, fue en 1994, el Pacto de Olivos, más allá del juicio crítico que tengo, fue un pacto que, digamos, funcionó y que estructuró toda la década del 90, generó un montón de figuras que no tienen mucho sentido. Fíjate, el jefe de gabinete, el tercer senador, se han generado un montón de cosas que son para revisar, pero el pacto se hizo. Bueno, esta es una oportunidad enorme para hacerlo, creo que va a salir. Lo importante sería que trascienda el hecho de una foto y que tenga carne adentro. Yo creo que no se pueden pensar en tantos títulos. Sí, a ver, el Pacto de Olivos, ¿qué fue? Fue canjear la reelección quizás por la autonomía de la capital. Fue la gran ganancia que tuvo la oposición, que fue estabilizar, digamos, un territorio propio que es decisivo para cualquier proyecto no peronista. Pero, y Menem sacar la reelección. Bueno, en este caso, creo que Milei tendría que apuntar a quedarse él con un elemento y permitir y tener la flexibilidad para que los sectores de la oposición se lleven también otra cantidad de... El otro día Pichetto los retaba a los legisladores porque decía, en la Cámara hay una tradición que es la oposición se lleva los discursos y el oficialismo la ley. Bueno, el pacto del 25 de mayo hay que pensarlo en esos términos. Con mucha generosidad política, Milei tiene que concentrarse en una cosa que se va a llevar, una sola, y tener la generosidad de dejar y permitir de que la oposición se lleve otra cantidad de cosas. Eso va a ser lo que va a permitir de que no sea una foto apenas de 8 o 10 gobernadores, sino una foto abarcativa de toda la política que esperamos que sea lo que ocurra. Daniel, muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y comprender este momento tan fundamental que estamos viviendo
punto de inflexión con millones de preguntas y nos ayudas a entender dónde estamos y los escenarios posibles. Un fuerte abrazo y nos veremos por Buenos Aires o por Córdoba para brindar. Querido Martín, te mando un fuerte abrazo y espero que podamos encontrarnos físicamente pronto. Fuerte abrazo y bueno, la audiencia del programa que además es internacional latinoamericana.